guía práctica para elegir el color de las paredes de toda la casa. Si conoces la gran capacidad decorativa que tiene el color, sabrás lo importante que es elegir correctamente el tono de las paredes de la casa. El color lo cambia todo, para bien o para mal. Por eso, es importante tener claros algunos conceptos prácticos para dar en la diana cromática. Poder transformador. Si hay un elemento en interiorismo capaz de cambiar la esencia de un ambiente como por arte de magia, ese es el color, lo que es genial puesto que también es un recurso fácil e asequible, que está al alcance de todo el mundo. Por eso, cuando sentimos que nuestra casa necesita un cambio, podemos decidirnos a darle a las paredes una mano de pintura. Te sorprenderá lo que puedes conseguir con este gesto simple, que puedes llevar a cabo tú mismo. Pintar paredes es uno de los trabajos de bricolaje más fáciles que existen. Aunque no hay reglas establecidas en cuanto a la elección de los colores, sí podemos dar algunas pautas que ayudan a escoger en función de cada estancia de la casa. La emoción de color. El color de las paredes de una habitación, ya sea el salón o el dormitorio, tiene un impacto directo en nuestro estado de ánimo. Nos transmite sensaciones que son relevantes y que nos hacen sentir de una determinada manera. Por ese motivo, el tipo de habitación ha de influir en la elección. En este sentido, los colores fríos con un efecto calmante eran bien en los dormitorios, mientras que los cálidos, más temperamentales y dinámicos, son perfectos para las zonas de estar y reunión como el salón. Además, también es importante tener en cuenta el tono, la intensidad y la saturación de los colores. El salón es un espacio multitarea, en el que se realizan muchas y diferentes actividades. Suele estar dividido, aunque no físicamente, con tapices, sí a través del mobiliario y la decoración, en distintas zonas: espacio de reunión, una zona de lectura, un rincón de trabajo y como eso. La clave para elegir los colores para el salón está en lograr un equilibrio. Deben ser tonos acogedores y cálidos, pero también elegantes y sofisticados. Además, no existe una tendencia en el salón, sino que podemos elegir entre diferentes colores de forma que podamos reflejar nuestra personalidad. 1. Los tonos neutros son infalibles. Blanco, beige, gris o mejor aún por el grege será un acierto seguro. 2. Apuesta por la gama de los grises más oscuros, por los verdes o amarillos alegres. 3. Azules profundos y oscuros también son una opción cargada de personalidad. A la hora de elegir el color de las paredes de la cocina, hay que tener en cuenta que habrá zonas críticas que necesiten otro tipo de revestimiento, como el espacio del fregadero o el antepecho de la encimera,
están expuestos a las manchas. Sin embargo, la pintura es un gran recurso para el resto de las paredes. La cocina es un espacio versátil que se adapta a las diversas paletas de color. 1. El blanco. Siempre es una opción, aunque no la única. Puedes probar con otros neutros luminosos como el gris claro, el beige o el color topo. 2. Apuesta por los colores de tendencia con el verde y el negro a la cabeza. 3. No te resistas a pintar alguna zona con un color intenso. Amarillo o azulón pueden ser buenas ideas. Un recibidor que invite a entrar es la carta de presentación de la casa, lo que complica un poco las cosas a la hora de elegir el color de las paredes. Debe ser un espacio acogedor y luminoso, pero no soso ni aburrido. Para imprimir interés visual al recibidor, podemos emplear diferentes estrategias. 1. Si quieres una entrada luminosa con paredes blancas, añade color en los complementos, muebles, alfombras, lámparas y como eso. 2. Apuesta por un color intenso y oscuro para las paredes, siempre que el recibidor tenga algo de luz. 3. Los tonos cálidos como amarillos, mostarda y marrones siempre son una buena idea. Es tu refugio, el lugar de descanso por excelencia. Y por eso tú decides el color de las paredes con libertad. Los expertos en color interiorismo recomiendan pintar las paredes con colores fríos porque son más serenos y tranquilizadores. El azul, el verde, el blanco. Si te decides por el azul, no te equivocarás. Hay tantas tonalidades diferentes que es extraño que no encuentres un matiz que te apasione. Se adapta a dormitorios clásicos y a espacios contemporáneos. Si no quieres pintar las paredes de azul, siempre puedes elegir otros colores como grises, verdes y morados con tintes azulados para lograr un efecto calmante. El cuarto de baño. Por regla general, el baño no es un espacio demasiado amplio, por lo que tendemos a elegir colores claros y luminosos. Aunque eso tiene lógica, en realidad todo depende de las características de cada baño concreto. La luz es una cuestión a tener en cuenta. Si tu baño carece de ella, lo mejor será optar por tonos claros y luminosos, como los colores pastel. Si tiene luz, puedes animarte con colores más intensos como el amarillo o el naranja en sus versiones más decorativas. Decorar con pintura los cuartos infantiles. Es una idea genial, puesto que son espacios muy dinámicos en los que se producen muchos cambios. Los niños crecen y eso nos obliga a ir modificando también la decoración, por lo que la pintura es un recurso genial en estas estancias. Por otro lado, tendemos a elegir colores muy intensos y brillantes. En esto sí que debemos ser cuidadosos. Hay otras opciones además de los verdes vistazos o los azules intensos. Podemos optar por los neutros o por los tonos pastel. Más delicados,
Los colores neutros con el gris a la cabeza aportan estilo y un toque muy moderno. Te aconsejo, si utilizas 2 o 3 colores diferentes, elígelos con tonos similares y con parecida intensidad. Tanto si prefieres que sean suaves y claros como si los quieres más llamativos y brillantes. Adiós. ¿Cómo elegir el color de las paredes? ¿Estás pensando en pintar tu casa nueva o dar un nuevo toque al estilo o al color de las paredes de hogar? Si ese es tu caso, pero no sabes por dónde empezar para elegir el color ideal de la pintura que no cunda el pánico, te echamos una mano con nuevos consejos sobre cómo elegir el color de las paredes y no morir en el intento. Empieza por elegir la paleta de colores que va contigo. Planificar la paleta de colores es muy importante y determinante también para el resultado final. A veces es difícil discutir sobre qué colores combinan mejor entre ellos, porque al final es algo bastante subjetivo. Sin embargo, hay algo que no se puede ignorar y es el efecto que crean los colores al combinarlos y en su conjunto. Además, los colores están asociados a unas emociones, así que conviene saber qué nos evoca cada uno de ellos para acertar en la decisión. ¿Has oído hablar de las paletas de color? Esta expresión hace referencia a las distintas combinaciones de colores que puedes crear. Lo ideal es que encuentres aquella que te gusta y te hace sentir bien. Paleta de color monocromático. En este caso, usamos diferentes tonos de un mismo color, pero siempre se escoge el tono más claro para la superficie más grande, recomendable para conseguir un ambiente de calma y reflejar una sensación de unidad. Paleta de color complementario y análogo. Los colores opuestos también se llaman complementarios y cuando los utilizamos crean un efecto bastante llamativo. Los análogos, por su parte, son colores que se parecen bastante en la rueda de color y cuando se combinan dan como resultado un efecto armonioso. Colores neutros. Con una alta proporción de blanco o negro y perfectos para utilizar como fondo.
una vez tienes la base, siempre puedes añadir detalles más atrevidos y destacar las texturas de los materiales. Colores acromáticos: blanco, negro y gris. Una combinación que en su conjunto te permite sumar detalles cromáticos. Recomendaciones para elegir el color de las paredes. Ahora veamos algunas recomendaciones a tener en cuenta si nos preguntamos cómo elegir el color de las paredes. Decide si quieres paredes con personalidad o neutras. Si quieres dejar el protagonismo al resto de la decoración, en ese caso, elige gamas de colores como el blanco, el beige o el gris. Valora el espacio. En habitaciones pequeñas o con poca luz, mejor aplicar pinturas de colores claros, porque reflejan mejor la luz y contribuyen a dar más sensaciones de amplitud. En espacios grandes, pinturas de un claro intenso pueden crear un ambiente más acogedor. Ten en cuenta el tipo de luz que hay en la estancia. Cuanta más luz natural, más se apreciará el color real que hayas elegido. En cambio, con una luz incandescente, los colores tienden a un tono más amarillento. Bajo fluorescente se verán más fríos y azulados. Utiliza el color para crear ambientes y estados de ánimo. El blanco se asocia a pureza y elegancia. Recuerda qué tipos de blancos hay para las paredes de tu casa. El negro también es muy elegante, pero en pequeñas dosis. El gris funciona bien como neutro y da un estilo elegante y sofisticado. El marrón es el color de la tradición y de un ambiente familiar. Los colores fríos, como el azul o el verde, relajan, además ayudan a ver más grandes los espacios pequeños. Esto los convierte en ideales para dormitorios, baños y cualquier espacio en general. Las pinturas de colores cálidos, como armario, naranja o rojo, son sociables, energizantes y creativas, y al mismo tiempo pueden crear sensación de calidez e intimidad. Son colores adecuados para el salón, una habitación de juegos o una oficina. Los violetas esperan sobre todo creatividad, mientras que el rosa es romántico y femenino. El azul en sus variedades puede ser una gran opción si buscas un lugar donde relajarte. Los muebles y la decoración pueden ayudarte. Si tienes dudas, elige un color que ya esté presente en tu decoración. Ya sabes que te gusta y que combina con el resto. Piensa en el estilo de tu decoración. A la hora de elegir una paleta de color, tenemos total libertad. No hay fórmulas exactas. Hay veces que incluso combinaciones poco habituales pueden funcionar. Sin embargo, si tenemos un estilo muy concreto,
como el industrial o el de inspiración natural, hay colores que encajan mejor que otros. Si optamos por un estilo natural e inspirado en la naturaleza, los colores neutros y los verdes, por ejemplo, son los que encajan mejor con los demás elementos. ¿Y qué colores nos hacen felices? ¿Sabías que la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, ha investigado cuál es el color que nos hace sentir más felices? El 96% de los participantes se quedó con el verde porque transmite calma y paz. Combinarlo con el armario también es sinónimo de felicidad, pues este color es el más alegre del círculo cromático. Si no quieres abusar, puedes usarlo en complementos y accesorios. El mismo estudio de la Universidad de Georgia incluye el rojo como otro de los colores de la felicidad, aunque eso sí, si en el tono puede activarnos en ese tono. Hemos visto que el azul es un color muy recomendable para pintar las paredes del dormitorio. Y además, Pantone escogió este color como el oficial del optimismo. En el año 2018, el ultraviolet fue el color favorito de Pantone. Sigue la marca. Violeta y púrpura están asociados a la creatividad y riqueza, pero también alivian tensiones y nervios. Terminamos con el ranking completo de la Universidad de Georgia. Estos son los colores que más felices nos hacen. Verde, 96%. Amarillo, 94%. Azul, 80%. Naranja, 75%. Rojo, 64%. Violeta, 64%. Blanco, 61%. Negro, 19%. Gris, 7%. Esperamos haberte dado algunos consejos útiles para elegir el color de las paredes de tu hogar. ¿Cómo elegir el color de las paredes? ¿Estás pensando en pintar tu casa nueva o dar un nuevo toque al estilo o al color de las paredes de hogar? Si ese es tu caso, pero no sabes por dónde empezar para elegir el color ideal de la pintura que no cunda el pánico, te echamos una mano con nuevos consejos sobre cómo elegir el color de las paredes y no morir en el intento. Empieza por elegir la paleta de colores que va contigo. Planificar la paleta de colores es muy importante y determinante también para el resultado final. A veces es difícil discutir sobre qué colores combinan mejor entre ellos, porque al final es algo bastante subjetivo. Sin embargo, hay algo que no se puede ignorar y es el efecto que crean los colores al combinarlos y en su conjunto. Además,
Los colores están asociados a unas emociones, así que conviene saber qué nos evoca cada uno de ellos para acertar en la decisión. ¿Has oído hablar de las paletas de color? Esta expresión hace referencia a las distintas combinaciones de colores que puedes crear. Lo ideal es que encuentres aquella que te gusta y te hace sentir bien. Paleta de color monocromático. En este caso, usamos diferentes tonos de un mismo color, pero siempre se escoge el tono más claro para la superficie más grande. Recomendable para conseguir un ambiente de calma y reflejar una sensación de unidad. Paleta de color complementario e análogo. Los colores opuestos también se llaman complementarios y cuando los utilizamos crean un efecto bastante llamativo. Los análogos, por su parte, son colores que se parecen bastante en la rueda de color y cuando se combinan dan como resultado un efecto armonioso. Colores neutros. Con una alta proporción de blanco o negro y perfectos para utilizar como fondo. Una vez tienes la base, siempre puedes añadir detalles más atrevidos y destacar las texturas de los materiales. Colores acromáticos. Blanco, negro y gris. Una combinación que en su conjunto te permite sumar detalles cromáticos. Recomendaciones para elegir el color de las paredes. Ahora, veamos algunas recomendaciones a tener en cuenta si nos preguntamos cómo elegir el color de las paredes. Decide si quieres paredes con personalidad o neutras. Si quieres dejar el protagonismo al resto de la decoración, en ese caso, elige gamas de colores como el blanco, el beige o el gris. Valora el espacio. En habitaciones pequeñas o con poca luz, mejor aplicar pinturas de colores claros, porque reflejan mejor la luz y contribuyen a dar más sensaciones de amplitud. En espacios grandes, pinturas de un claro intenso pueden crear un ambiente más acogedor. Ten en cuenta el tipo de luz que hay en la estancia. Cuanta más luz natural, más se apreciará el color real que hayas elegido. En cambio, con una luz incandescente, los colores tienden a un tono más amarillento. Bajo fluorescente se verán más fríos y azulados. Utiliza el color para crear ambientes y estados de ánimo. El blanco se asocia a pureza y elegancia. Recuerda qué tipos de blancos hay para las paredes de tu casa. El negro también es muy elegante, pero en pequeñas dosis. El gris funciona bien como neutro y da un estilo elegante y sofisticado. El marrón es el color de la tradición y de un ambiente familiar. Los colores fríos, como el azul o el verde, relajan, además ayudan a ver más grandes los espacios pequeños. Esto los convierte en ideales para dormitorios, baños y cualquier espacio en general. Las pinturas de colores cálidos, como armario, naranja,
o rojo. Son sociables, energizantes y creativas, y al mismo tiempo pueden crear sensación de calidez e intimidad. Son colores adecuados para el salón, una habitación de juegos o una oficina. Los violetas inspiran sobre todo creatividad, mientras que el rosa es romántico y femenino. El azul en sus variedades puede ser una gran opción si buscas un lugar donde relajarte. Los muebles y la decoración pueden ayudarte. Si tienes dudas, elige un color que ya esté presente en tu decoración. Ya sabes que te gusta y que combina con el resto. Piensa en el estilo de tu decoración. A la hora de elegir una paleta de color, tenemos total libertad. No hay fórmulas exactas. Hay veces que incluso combinaciones poco habituales pueden funcionar. Sin embargo, si tenemos un estilo muy concreto, como el industrial o el de inspiración natural, hay colores que encajan mejor que otros. Si optamos por un estilo natural e inspirado en la naturaleza, los colores neutros y los verdes, por ejemplo, son los que encajan mejor con los demás elementos. ¿Y qué colores nos hacen felices? ¿Sabías que la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, ha investigado cuál es el color que nos hace sentir más felices? El 96% de los participantes se quedó con el verde porque transmite calma y paz. Combinarlo con el armario también es sinónimo de felicidad, pues este color es el más alegre del círculo cromático. Si no quieres abusar, puedes usarlo en complementos y accesorios. El mismo estudio de la Universidad de Georgia incluye el rojo como otro de los colores de la felicidad, aunque eso sí, siguen el tono puede activarnos en exceso. Hemos visto que el azul es un color muy recomendable para pintar las paredes del dormitorio. Y además, Pantone escogió este color como el oficial del optimismo. En el año 2018, el ultraviolet fue el color favorito de Pantone. Sigue la marca. Violeta y púrpura están asociados a la creatividad y riqueza, pero también alivian tensiones y nervios. Terminamos con el ranking completo de la Universidad de Georgia. Estos son los colores que más felices nos hacen. Verde, 96%. Amarillo, 94%. Azul, 80%. Naranja, 75%. Rojo, 64%. Violeta, 64%. Blanco, 61%. Negro, 19%. Gris, 7%. Esperamos haberte dado algunos consejos útiles para elegir el color de las paredes de tu hogar.